el tema de metadatos, generalmente a veces lo relacionamos con una parte técnica de documentar un diccionario, crear un glosario de negocios, ¿no? Un catálogo de datos. Si bien es cierto, es lo que se hace, pero más allá de lo técnico, es un eje muy importante dentro de la estrategia de la gobernanza de datos, ¿no? No solamente es describir los datos, sino también darle un contexto de negocio, darle un significado estratégico y trazabilidad. Ante esto, quiero lanzar la primera pregunta. ¿Cómo creen que una gestión más enriquecida y contextualizada de los metadatos transforma el gobierno del dato y lo vuelve más sólido y transparente dentro de la organización? Jorge, podemos empezar contigo. Gracias, Jack. Bueno, es una pregunta interesante. La realidad es que si todos nos damos cuenta de lo que son los metadatos, es mucha información técnica. Es información con la cual nosotros vamos a nutrir a todos nuestros modelos, a nuestras estructuras, a cualquier dato que nos va a ayudar a generar esa referencia técnica. Pero el tema es cómo vamos a empezar a trabajar con ello, cómo lo podemos generar como un activo estratégico que nos dé valor, que nos ayude a tomar decisiones. El no tener claridad en este tipo de información nos genera sesgos, nos genera ruido, nos puede generar tomar una decisión equivocada al momento de armar algo. Y lo que tenemos que dar es credibilidad, buscar esa trazabilidad del dato para tanto el área técnica como negocio, generar este amalgamiento y poder impulsar esto como una decisión. Gracias. Ok. Bueno, en mi experiencia, digo, ahorita nos está pasando algo con una entrega regulatoria, que es la entrega del catastrófico que pasó ahorita de las inundaciones en Veracruz. En este tipo de entregas, justo quién es la persona encargada o esa figura que nos dé los datos es la que nos debe de poder dar ese tipo de decisiones. Nos piden información de autos, nos piden información de daños, como somos una empresa multirriesgo, multiramo, nos genera ese valor. Pero justo hace 2 años se acordaron del catastrófico de Otis en Acapulco. Nos están pidiendo una entrega similar. Entonces, el ahora ir y tocar con esas personas a partir del metadato, el saber de dónde sale esa información, en qué dominio pertenece, quién es esa figura steward o owner dentro de la organización, nos ayuda a reducir tiempos, a impulsar la forma de cómo obtener esto de una manera oportuna y, en dado caso, cómo podemos explotarlo para futuros eventos. Gracias. Falco. Gracias. Yo quiero introducir un concepto no tan técnico que es la meta-alfabetización. A lo mejor la gente lo ha escuchado ya anteriormente y tiene que ver precisamente para romper esa barrera, ¿no? El entrar y ver la definición exactamente de un dato y ver, como bien lo comentabas, quién es el owner, para qué sirve, nos va a ayudar a todos en la compañía exactamente a encontrar la calidad, nos va a encontrar por qué vale ese dato, en qué lo puede usar e inclusive el valor financiero. Entonces, muy concretamente, creo que el enriquecer el metadato y poner toda esa información adicional en la definición no solamente va a comprometer a la persona en saber cómo usarlo, sino adicionalmente de forma intrínseca estamos alfabetizando a la gente para que entienda el por qué usarlo, cuándo usarlo, la trazabilidad, etcétera, etcétera. Yo me quedaría con ese nuevo término y ténganlo o considérenlo para cuando precisamente estén enrolando a las personas dentro de la organización. Gracias. Rosa. Sí, muchas gracias. Bueno, aunado a lo que ya comentaron mis compañeros, a mí me gustaría enfatizar mucho en que debemos de, esta estrategia que estamos haciendo de la gestión de metadatos debe estar muy alineada a la estrategia de la organización, porque de otra manera no va a tener éxito, no van a ver la importancia de esta actividad que muchas veces se ve como algo sin muchos resultados a corto plazo. Entonces, si la enfocamos a lo que es la estrategia de la organización, creo que va a tener más éxito y también enfocada mucho a la parte regulatoria. Cómo estamos cumpliendo con la parte regulatoria, la parte de privacidad, la parte de seguridad, y eso le va a dar muchísimo valor a estas iniciativas. Gracias. Creo en estos
2 horas. Creo que hemos coincidido muchos en cómo hacer la gestión de datos. Y ahorita con lo que estamos comentando aquí, simplemente yo puedo decir de la parte de gestión de datos es cómo hacerlo de tal forma como decía Rosa, es alinear el negocio con la parte técnica. No puedes ir separado, ya que esto no lo vas a utilizar con la forma inteligente y aparte estratégica, ¿no? Del poder tener un dato monetizado. Entonces, creo que es para cualquier organización es lo importante. Al final de cuentas, todo es dinero. ¿Cómo lo vamos a gestionar para que nos dé valor? Entonces, creo que la gestión va más, es la coordinación entre negocio, tecnología y datos para poder tener esos metadatos en sí bien gestionados por sí solos. Gracias. Yo voy a iniciar rapidísimo con un breve ejercicio, lo pueden hacer muy rápido. Pueden abrir una foto de su galería, darle clic a una imagen y hacen la imagen hacia arriba. Van a encontrar mucha información al respecto de esa imagen. Van a encontrar datos de geolocalización, van a encontrar datos de la exposición, van a encontrar datos de con qué teléfono fue tomado. Todo eso son los metadatos. Y lo tenemos en el día a día en nuestros dispositivos, en la mano, sin la necesidad de tener un conocimiento grande en tecnología. Así como lo tenemos en la parte cotidiana, que esos metadatos son los que le ayudan a las herramientas de inteligencia artificial a poder definir que una foto es una mascota, que una foto es una comida, que una foto fue tomada en tal lugar. Entonces, trasladando toda esa parte esa parte cotidiana o esa parte que lo vemos al día a día al tema empresarial, es la importancia que tienen los metadatos y la gestión y el enriquecimiento de estos metadatos para que las herramientas de hoy, como son las de inteligencia artificial y cualquier herramienta de inteligencia artificial, agéntica, generativa, la que ustedes quieran, requiere de unos cimientos sólidos de datos y del manejo de metadatos para poder gestionar las respuestas adecuadamente y evitar que las inteligencias artificiales empiecen a alucinar. Otro punto importante es, comentaba Rosa, el tema del cumplimiento regulatorio. Yo para poder definir que ciertas fuentes no sean accedidas por las personas que no están indicadas para hacerlo, yo puedo gestionar los metadatos para taguearlos y decir, esta fuente es de información confidencial o información sensitiva. Nadie la puede tocar. Entonces, ante la democratización de los datos, viene la responsabilidad de la seguridad. Y eso lo puedo hacer con base en el enriquecimiento de los metadatos directamente con tags de seguridad. Entonces, básicamente esa es mi respuesta. Gracias, José. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, contextualizando un poco esta pregunta. Fortalecer la gestión de metadatos no solamente tiene que ver con lo técnico, sino también va a tener un impacto organizacional y puede contribuir también al proceso de gestión de calidad de datos y, como hemos hablado aquí también, a reducir los riesgos regulatorios. Ante esto, quería preguntarles, ¿qué beneficios tangibles han visto tras fortalecer la gestión de metadatos, especialmente en aspectos como la calidad del linaje y el cumplimiento normativo? Podemos empezar contigo. Sí, claro que sí. Creo que este fortalecimiento nace desde lo que viene siendo un producto de datos, ¿no? Tener el control, entre comillas, de la parte de metadatos hace que la calidad sea más completa, en el cual podemos identificar desde los metadatos los datos sensibles, los CDs, y de esta forma implementar controles que nos van a ayudar a tener ese control de calidad de forma inmediata. Además, que también el identificar los roles claves como un data custodian, un data steward, eso nos va a ayudar a que se cumpla toda la parte de gobierno, de gestión de metadatos
y el linaje como tal nos hace a que si hay algún problema, pues identifiquemos la causa raíz, no solamente el enzima y me sale toda producción y tenemos, eso nos va a generar insights suficientes para cualquier tipo de negocio que tengamos en nuestras empresas, ¿no? Gracias. Uno de los puntos importantes para definir el beneficio de un proyecto de gobierno de datos es entender para el cliente qué es el gobierno de datos, porque muchas veces el tema de gobierno es un tema muy subjetivo y para uno de nuestros clientes o para alguna de las empresas, el gobierno puede ser simplemente la parte de estandarización. Para otra persona, para otra empresa, el gobierno puede ser todo el framework de DAMA, el cual pues llevarlo al cabo al 100% es muy complicado o requiere de mucho tiempo. Entonces, uno de los principales beneficios es empezar a gestionar el gobierno como parte intrínseca de un proyecto de data management. Es el tener la gestión de metadatos como un beneficio intrínseco de este tipo de proyectos, en donde una vez que yo ya conozco la necesidad que tiene la empresa, a partir de ahí empiezo a construir y empiezo a hacer un Lego, empiezo a generar, bueno, primero, ¿a qué me dedico? ¿A qué me voy a dedicar? Primero, al tema del linaje de datos. Me voy a enfocar en la parte de enriquecimiento de metadatos. Me voy a dedicar a toda la parte de democratización de datos con un ambiente seguro. Entonces, eso es lo que beneficia el poder tener una adecuada gestión de un gobierno de datos dentro de un proyecto del mismo modelo de datos o de la arquitectura, ya sea centralizado o distribuida de datos. Jorge. Gracias. Coincido con ustedes. Algo que siento al final tenemos que hacer todos es concientizar. Concientizar, pero también cuidando todo el tema regulatorio que se mencionaba. Hay negociables y hay innegociables. Hay una base en la cual todos tenemos que estar regulados o cuidados. ¿A quién no le ha gustado que les digan, ya les llegó el gobierno? Pues no es el tema de ya te llegó otro controlador, otro monitoreo, no. El tema es que tengas esa oportunidad de poder accionar algo para que no llegues y te terminen auditando algo y te caiga una sanción. Temas regulatorios, cuánto no te pueden cobrar por un tema de protección de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, en el cual por dar una apertura en la democratización de toda la información que tienes, te puede generar este tipo de vulnerabilidades. Y eso luego no lo cuidamos. Y es parte donde el gobierno también tiene que entrar como figura transversal para que todas las áreas que tengas dentro de la compañía te ayuden a que esto se dé. Falco. A ver si me centro en beneficios muy específicos. Y a lo mejor muchos que están aquí lo han vivido, ¿no? El tema de la desconfianza. Entonces yo creo que un metadato enriquecido va a ayudar, que son estos costos que no sabemos, pero el no accionar por no confiar en la información, eso tiene una gran repercusión en la compañía, ¿no? Entonces, mírelo así, ese es como el primer beneficio. Puede ayudarse ahí en el tema de disminuir la desconfianza, ese protocolo que hay. Veo que hay muchas personas también en el área técnica y entonces esto les puede ayudar a ustedes en reducir muchas juntas técnicas, no sé, con el área de tecnología, que qué significa, que qué no, que qué esto. Pueden eliminar tiempo precisamente porque ahí está la definición puesta, ahí está exactamente lo que usted necesita y va a reducir tiempos, gestión, más agilidad en desarrollo de un producto de datos o cualquier solución. Entonces ese es un punto. Y creo que un tercero, para dejarle usted algo que diga también, porque si no me invento yo cosas acá. Entonces, sí. Creo que el tema de la auditoría, retomando lo que dijiste, ya pueden haber auditorías automáticas, ¿verdad? Y no ponernos ahí, el proceso de auditoría todos sabemos que es complicado. Y si tenemos eso ya enriquecido y puesto con alguna tecnología, simplemente va, toma, verifica
y bueno, hay mayor eficacia a la hora de, a los que le han caído multas en gobierno por temas regulatorios, saben lo que significa. Entonces podemos tener un preview de la auditoría de una manera mucho más sencilla. Bueno, yo aunaría todo esto, también la parte de la eficiencia operativa. ¿Cuántas veces hemos hecho, los que alguna vez hemos trabajado en la parte de desarrollo de sistemas, un sistema nuevo y empezamos a definir campos que ya están definidos en otro lugar y ni siquiera nos enteramos y empezamos a tener problemas de calidad? ¿Por qué? Porque empezamos a duplicar información. Entonces, creo que la eficiencia operativa es algo muy importante que nos va a permitir esta gestión de metadatos en mejorarla. También ahogaría mucho en la parte de los controles de accesos. ¿Cuántas veces tenemos información a la que todo mundo puede entrar y no hay ese control de quién es el dueño, a quién le da los permisos, cuándo puede entrar? Todo eso, si tenemos una gestión de metadatos correcta, lo vamos a poder resolver. Sí, acá comentando un poco también mi experiencia, ¿no? Yo he liderado equipos de riesgo de crédito en la parte de analytics y tuve la oportunidad de desarrollar varios modelos de score, tanto bancarizados, no bancarizados, para microfinanzas. Y cuando me asignaron esa actividad con mi equipo, ¿no? Tuvimos pues mucho tiempo de descubrir, ¿no? Dentro de todas las tablas maestras que tenía TI, las columnas que necesitábamos, ¿no? que eran muy importantes y no estaban en un diccionario de datos. Y lo que suele decir el negocio, que en este caso éramos nosotros, el área de riesgos, es que la culpa era de sistemas, ¿no? Y realmente no era así, ¿no? Porque el negocio es el que define, ¿no? Esas variables. Incluso hay variables que no existen y que te podrían contribuir a mejorar, en mi caso, ¿no? Esos modelos de score y también a reducir tiempos de desarrollo de estos proyectos de IA. Bueno, continuando con las preguntas, uno de los principales desafíos de la gestión de los datos es construir un puente entre lo técnico y lo estratégico, ¿no? Y la gestión de metadatos puede ayudarnos a generar un lenguaje común. Ante esto, ¿no? Voy a comentar la tercera pregunta. Uno de los grandes retos es que los equipos técnicos y los de negocio trabajen alineados. ¿Cómo han logrado que ambos mundos se conecten y encuentren valor común en la gestión de metadatos? Bueno, Rosa, a ver. Bueno, pues aunado a la respuesta que acabo de dar hace un momento, yo vengo, por ejemplo, de un área de desarrollo de sistemas muy técnico, pero en mi experiencia en todo este tema de gestión de datos es que sin la parte de negocio no va a haber éxito en una estrategia de gestión de metadatos. Entonces, tenemos que tener alineadas estas dos partes y ahí es donde entra la parte de gobierno de datos, para estar en medio de esas dos áreas, que haya mucha comunicación y lo más importante es que le vean valor, que encuentren en conjunto algo de valor en lo que están implementando. En este caso, si hablamos de temas de calidad, por ejemplo, eso a Agronegocio, claro que le interesa porque quiere información de calidad. Y si hablamos por la parte técnica, pues también vamos a tener indicadores que van a medir cómo está esa información a nivel de base de datos, por ejemplo. Entonces, creo que el éxito radica en que ambos mundos encuentren un valor agregado a esto y ahí gobierno de datos tiene que estar para esa comunicación. También creo que es muy importante la parte del patrocinio. Si no hay un patrocinio ejecutivo, pues nunca va a haber el tiempo, nunca va a haber los recursos, nunca va a haber las personas. Entonces, tiene que haber un patrocinio para que esos dos mundos se hablen y exista un responsable por cada una de esas áreas. Ok, José, a ver, ¿nos puedes decir? Gracias. Un punto muy importante es cómo junto, digo, a lo mejor en México conocerán el término de técnicos y rudos, cómo junto estos dos mundos, que la gente que es muy técnica entienda el requerimiento de la gente que es muy ejecutiva. Y lo hemos visto en las imágenes o en los memes, que es el cliente quiere, o el requiriente quiere un columpio, lo que el product manager entiende es una montaña rusa y lo que terminan entregando es una llanta con una cuerda. Entonces, básicamente, el poder definir los requerimientos del área usuaria en un modelo de datos es bastante complejo. Desde de nuevo nosotros proponemos un lema que es: todos los datos
de toda la empresa a la velocidad del negocio y en el lenguaje de la persona que lo necesita. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a pedirle a la persona a un director general que me ejecute un query en SQL para sacar las ventas del día de ayer. Entonces, lo que se tiene que proponer es precisamente, y hoy en día se utiliza mucho el tener distintas capas. Primero una capa normalizada con todos los datos crudos, que es esto famosísimo de los Medallion, que el Silver, el Gold, el Platinum, el Diamond, y un montón de cosas. Obtener la información, extraerla y sacarla del contexto a un ambiente lógico para a partir de ahí empezar a hacer vistas estandarizadas que empiece a entender la gente. Ya la gente que tiene un poco de conocimiento menos técnico va a poder entender estas fuentes porque son los que entienden la lógica del negocio. Pero todavía tengo una capa arriba que son los directores, los gerentes de línea de negocio, los operarios, que necesitan saber cuántas unidades se vendieron la semana pasada. En ese lenguaje, en prosa, a eso se le llama hablarle a sus datos. Entonces, yo creo que es muy importante poder contar con las herramientas suficientes para poder subir los niveles de entendimiento de la información de bits y bytes, ceros y unos, a poder contextualizar y poder darle opción a los usuarios de negocio, poder contestar, o más bien poder realizar preguntas en lenguaje natural. Jorge. Gracias. Me gustó tu concepto de encontrar los mundos. O sea, si lo vemos como la guerra de los mundos, vamos a poner a negocio y a sistemas. La idea no es confrontarlos, la idea es hacerlos un equipo. Ese equipo nos tiene que ayudar a generar esta sinergia y para eso el gobierno llega a apoyar en esta función. Ahora, el cómo hacer que esto se dé, pues tenemos que tener una razón del qué, para qué y cómo lo vamos a utilizar. Al final, los metadatos nos tienen que ayudar a darle ese diagnóstico a negocio acompañado del equipo técnico, ya que ellos son los que nos impulsan desde el lado de quién maneja los datos como ese custodio del dato del lado técnico o arquitecto, el cómo lo va a entender en un lenguaje común, ahora con negocio. Y este negocio, con el steward o el owner, nos ayude a definir esas reglas del juego para que puedan entender cómo manejan la información. Entonces, esta combinación la tenemos que ver las organizaciones, dependiendo de la madurez en la cual se encuentren, puede ser diferente, puede ser, como lo mencionabas hace rato en la otra pregunta, depende de cómo te encuentres, vas a empezar a implementar tu estrategia. No siempre va a ser la misma, la de uno como del otro. No es una receta de cocina. Probablemente te puedan dar una receta de cómo irlo haciendo, pero también en dónde te encuentras. Gracias. Stephanie. Bueno, creo que ya dijeron la parte fundamental de poder conectar ambos mundos, ¿no? Nosotros como gobierno de datos tenemos un rol importante en el cual debemos de conectar. Sin embargo, y creo que los que estamos inmersos en este mundo, el reto más complejo justo es hacer ese lo que hemos implementado es hacer la centralización de todos los metadatos, tanto de negocio como técnicos, de forma más intuitiva. Si bien existen muchas plataformas para poder hacer una gestión de datos, muchos del negocio se les complica el poder entender, ¿no? Entonces, de tal forma lo hicimos en forma in-house, desarrollamos una plataforma en la cual fuera más intuitiva para que todos ellos pudieran hacer la conexión y entender la parte de tecnología. Gracias. Cuán importante es ser transparentes, ¿no? En
en la gestión de metadatos. Exactamente. Creo que esa parte de transparencia, lo comentábamos hace un rato, es cómo lo vamos a hacer esa transparencia y vamos a llegar hacia el negocio con este metadato que nos va a agregar valor. Gracias. Falco. Voy a mencionar un concepto que todos conocemos, pero nadie queremos. Y se llama Change Management. Así de sencillo, y suena como muy raro, y suena a RH, y suena a gente de talento, pero en todas las organizaciones son personas. Póngale lo que quiera usted ahí de tecnología, gente que si no pone a hablar a las personas y busca el habilitador, o como digo yo, el gancho o el hub, ellos no van a saber. Yo lo primero que hago es regalar un libro, y ese libro se llama El enemigo es el ego. Y ríanse, pero funciona mucho. Es un tema de ego, siempre uno que viene del mundo técnico, y perdón si estoy pisando callos, pero es que, vea, yo sé tal tecnología y sé esto y lo que sea. ¿Qué están haciendo las empresas ahora para poner a hablar estos dos mundos? Al mundo tecnológico le está enseñando habilidades esenciales del mundo de negocio, y al mundo de negocio le está dando autoservicio para que puedan sentirse en el mismo nivel. Entonces, retomo lo que dijiste, la fórmula no es única y depende del nivel de madurez. Si es una empresa de nivel de madurez 3, 4, data driven, una oficina de CDO puede ayudar mucho precisamente a que esos dos mundos convivan perfectamente, ¿no? Pero si es una organización que no está tan madura y está empezando, a mí me gusta el concepto de los champion data. Y ayuda mucho, de verdad, ayuda mucho a sensibilizar y sirven como traductor de esas dos partes. Si ninguna de estas dos cosas le funciona, yo creo que lo otro que puede hacer es haga un comité híbrido, de alguna forma, que lleve gobernanza o que lleve la gestión. Y muy importante, definir estructuras y responsabilidades. Yo siempre he dicho que las estructuras y responsabilidades hay que ponerlas dentro del rol, institucionalizarlas. Porque no es solamente decir, oye, tú te vas a encargar de enriquecer el metadato, no tú, owner. Pero póngaselo, escríbalo ahí. Porque si no lo ven simplemente como una función más, perdón lo que voy a decir, por los mismos 3 pesos. Y así funciona, ¿no? Entonces, no todo el mundo se estimula de la misma manera, somos mayores, no somos niños que, ay, soñábamos. No, ahora hay que hacer un trabajo. Entonces, aúno todo eso a los beneficios, pero change management, antes que todo, para mí es lo más importante. Gracias, Falco. Y bueno, para la siguiente pregunta, hablamos un poco de toda transformación cultural y técnica, implica retos, cambios y aprendizajes. Ante esto, quería preguntarles cuáles han sido los desafíos más importantes que enfrentaron al implementar la gestión de metadatos y qué aprendizajes les dejaron. Podemos empezar contigo, Rosa. Bueno, pues aquí yo les comento una experiencia que tuve en mis inicios en este tema de gobierno de datos. Como les decía hace un momento, la parte de gestión de metadata a veces no es tan fácil ver el valor que tiene. Y en alguna ocasión me tocó, estando en un área de gobierno de datos, que nos cuestionaban mucho, ¿eso para qué me va a servir? ¿No? A veces lo ven como un poquito de pérdida de tiempo cuando no ven el valor. Me tocó que justo en ese momento que estábamos trabajando, iban a migrar uno de los sistemas más importantes de esta empresa. Entonces llegó el equipo del proveedor a hacer la migración y pues obviamente llamaron a la gente de TI y en esas reuniones dijeron pues inviten a gobierno de datos, ¿no? Han estado trabajando algo, a ver qué nos pueden ayudar. Y pues llegamos con nuestras matrices, que en ese momento pues teníamos en Excel, pero estaba documentado. Cuando el proveedor empezó a pedir dónde vive este dato y qué características tiene, porque su aplicación lo tenía con ciertas características, pues oh sorpresa que sí pudimos contestar. Y entonces, a partir de ese momento, creo que cambió la perspectiva porque dimos un valor. Creo que la parte más importante es que vean la parte de gobierno de datos, que vean la gestión de metadatos como algo que sí nos va a redituar, que no solamente es llenar información y que no la vamos a actualizar, porque esa es la otra. O
sea, no es construir la parte de metadatos para que se quede ahí guardada y nadie más la vuelva a tocar. No, la gente cambia, hay nuevos dueños, la información tiene actualizaciones y si no actualizamos esta gestión de metadatos, tarde o temprano va a volver a hacerse obsoleta y no nos va a servir para nada. Entonces, bueno, creo que esa es una experiencia que tuve. Gracias. Jorge. Gracias. Pues bueno, es algo interesante. El tema de experiencia, pues te encuentras en muchos casos. En la trayectoria, pues he visto mucho, pero yo le quiero preguntar a todos, ¿a quién no le ha dolido que le digan sus verdades? O que de repente te digan, estás muy gordo, estás muy flaco, come más, come menos. Nos ha pasado, ¿no? Al final, el tema de que en la organización tengamos que saber dónde nos encontramos, nos ayuda a diagnosticar y saber cómo lo vamos a manejar. El tema no es buscar culpables, el tema es buscar cómo activar, resolver, remediar. Y para ello, tenemos que impulsarnos y apoyarnos de estos sponsors, estos stakeholders que existen en la organización. Ahorita mencionaba Rosa sobre el tema de logré dar un valor tangible. ¿Por qué? Porque tienes el dato, lo conoces. ¿A cuántos no les presentan en indicadores trimestrales en sus compañías ciertos ratios o ciertos KPIs? Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién conoce exactamente cómo se calculan? La realidad es que luego no todos los conocen. Son pocos y es más, hasta puede que hasta la mesa directiva sean los únicos y eso dependiendo de cómo lo vean. Entonces, el dar esta certeza, esta claridad, a partir de que el gobierno les ayuda a documentar cómo están estas métricas, cómo son los conceptos, ayuda a reducir ambigüedades, nos ayuda a también conocer cómo están los datos, pero también el cómo cambiar de un proyecto o algo que ya esté instalado, un proceso tal cual, porque al final el reto principal es el miedo al cambio. De repente tengo esto así ya funciona, no me lo cambies. Hace ratito Mario nos lo decía, tenemos que cambiar y tenemos que ir evolucionando. Es un status quo. Tenemos que hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque los datos, tanto en gobierno como en la empresa, son activos vivos. Entonces tenemos que saber cómo lo podemos llevar a ese siguiente nivel. Gracias. Josué. Gracias. Muchos de los retos van en función de la madurez de la empresa. Y a diferencia de lo que se podría creer que una empresa data-driven pudiera ser más fácil poder implementar un proyecto de gobierno de datos y que en una empresa que no tiene una madurez real en datos podría ser muy, muy complicado, en mi experiencia ha sido completamente distinto. Voy a poner 2 casos específicos en donde una empresa data-driven que es mundial, es una empresa de recursos humanos, no voy a poder mencionar su nombre, pero llegó su CIO mundial, un indio que al momento de decirle que queríamos implementar un tipo de solución que le iba a ahorrar tiempo, lo que nos dijo es, no, es que eso yo ya lo hago. Y cuando le pedimos que nos mostrara cómo lo estaba haciendo, era en una hoja de Excel, tardándose una semana en lo que nosotros podríamos resolverle en 5 minutos. Entonces, tanto era el que yo ya lo estoy haciendo, yo ya tengo mis capacidades de gobierno de datos, yo ya tengo herramientas con las que estoy manejando, yo ya compré todo el framework de Google para hacer una empresa data-driven, no tengo por qué cambiarlo cuando no encuentro o cuando ellos mismos no encuentran alguna falencia en la parte de seguridad de los datos, cuando no tienen en mente el cumplimiento regulatorio para el GDPR o para la Ley de Protección de Datos. Entonces, este tipo de empresas data-driven muchas veces están, como decía Falco, subidas en su ego y dicen, yo ya no necesito ningún cambio. Y el otro caso es el de uno de los bancos top de México, en donde ellos no son una empresa data-driven, incluso recién habían nombrado a un CDO,
ya tenían una estrategia de datos, tienen una arquitectura de datos extremadamente robusta, pero no tenían una estrategia de gobierno de datos. Simplemente cumplían cabalmente con la parte regulatoria, sin embargo, lo hacían todo manual y tardaban años o tardaban semanas en poder sacar el data owner de una de las fuentes. Todo esto resultó después de que ellos querían documentar todas sus fuentes y resulta que tenían más de 1000 fuentes por documentar, lo cual hubiera sido una locura hacerlo a mano. Entonces, ellos estuvieron completamente abiertos a poder hacer un proyecto de cliente 360, incluido con el gobierno de datos y toda la parte de inteligencia artificial. Hoy en día, en 6 meses, pudieron renovar todo su modelo de datos y tuvieron un crecimiento aproximadamente del 20% del market share. Entonces, ahí es donde podemos encontrar cuáles son los retos no están en función de la tecnología, sino de la cultura de la empresa y, sobre todo, de la capacidad de la empresa de aceptar sus errores o aceptar sus aciertos y ponerlos en práctica. Gracias. Stephanie, tus comentarios. Ok. Creo que de los retos principales es el Change Mind, ¿no? El poder adoptar toda la parte de gestión de datos es uno de los principales y básicos que te encuentras en la parte de Data Governance. En lo personal, el mayor reto que he tenido en cuestión de gestión de datos es justo centralizar toda la parte de los reportes regulatorios. A mí me pusieron un proyecto en el cual tendría que documentar 1000 reportes en un tiempo muy corto, entonces era algo inalcanzable, ¿no? Y ahí hago un paréntesis porque creo que también todo el reto va acorde a lo que viene siendo la parte de la madurez de las empresas. No se podía haber desarrollado un plan de poder documentar N cantidad de reportes si no vas a ser realista, porque entonces tu estrategia va a fracasar. Ahí el reto que tuvimos pues fue cómo los centralizamos todos los metadatos, tanto técnicos como de negocio. Y pues ahí por varias ideas, un equipo que la verdad me apoyó, pues fue que desarrollamos toda esta parte de herramientas in-house para poder obtener de todo lo centralizado, no solamente lo regulatorio, sino que también todo nuevo producto de datos ya estuviera gestionado en esta centralización, que a lo mejor pues era algo a lo mejor rudimentario, porque la tecnología va cambiando, ¿no? Pero en este banco, a pesar de que se indicaba que teníamos un nivel de madurez alto, la realidad es de cuando estás ahí, no tienes gestión de datos. Entonces, creo que fue de los principales retos. Y pues ahorita te puedo decir que ya logró gestionar al menos una parte esencial, que es la parte de AML y toda la parte de KYC. Se monitorea y se identificaron todos estos datos críticos que nos ayudó a minimizar una multa que ya se tenía desde hace años, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha apoyado. De eso sería todo. No nos revelas el banco. No lo voy a delatar. Gracias. Por último, Falco. Venga, rapidito porque no nos va a quedar tiempo para la sí, próxima pregunta. Deberíamos haber hecho un capítulo de mi podcast con esto porque está buenísimo. Mire, varias cositas que yo creo que puedo hacer. Todo el mundo piensa que sin gobierno no puedo hacer nada y es lo que estamos haciendo en la actualidad. No tenemos gobierno o arrancamos con 2 personitas y listo. Entonces, cosas que yo he aprendido en este mundo es empiece con metadatos críticos. No se complica acá como la doctora hacer N regulaciones y muchas cosas porque se vuelve súper aburrido, de verdad, y si algo es aburrido, es burocrático. Perdón que lo diga de esa manera. Entonces empiece por lo crítico. Y yo creo que todos deberíamos, si creo una fórmula universal, la aspirina para el dolor de cabeza es
fácil, haga un assessment, mire qué le duele. Hay assessments, ¿verdad?, que son rápidos de hacer. Involucre de una vez ahí de antemano en el assessment a sus owners, stewards, puede identificarlos de una vez. Si ahí tiene de dónde jalar, ya tiene algunos dominios para empezar a gobernar. Métase entonces, la receta rápida, ¿no? Hay que vivirlo. Métase entonces con los metadatos críticos allí. Y lo que yo he aprendido que debería ser, esto que hablamos del quick win, es busque resultados rapiditos al corto plazo, por ejemplo, un diccionario de datos, temas que el gobierno y el metadato le aporte a la gente. Pero lo más importante, y es un concepto que a mí me encanta, es un rollo holístico. Si no hace un rollo holístico, ¿qué significa? Venga, calcule el ROI desde los diferentes ámbitos, la gente no le va a brillar los ojos y eso se va a quedar así. Entonces muestre la plata, cuánto va a ganar con ese pequeño avance de alguna manera, pero hágalo holístico, no solamente financieramente, sino por área, y eso puede ayudar mucho. Bueno, sí, ¿no? Hemos escuchado opiniones muy relevantes y en mi caso, por ejemplo, también añado en el tema de desafíos, es que a veces las áreas viven también el día a día y el corto plazo, ¿no? Los reportes te lo piden para allá y estás gestionando todos los metadatos, pero quieren su reporte final de ventas. En mi caso, pues también era de seguimiento de provisiones, efectividades por tramos, etcétera. Y otro de los desafíos también que nosotros hay que creernos lo que hacemos, ¿no? Y no solamente hacernos porque hay un ente regulador. En banca hay un ente siempre regulador, ¿no? La superintendencia, por ejemplo, ¿no? Que te pide que documentes, pero si no estuviera esta superintendencia, quizás a veces no lo haríamos, ¿no? Lo estaríamos postergando. Entonces, esa concientización también tiene que partir de los que estamos en que somos parte de la cultura data driven, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, lanzo la quinta pregunta. ¿Cómo ven que la gestión de metadatos impulsará la confianza, la ética y la innovación en el uso responsable de los datos y de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones? Empezamos contigo, Stephanie. Sí, claro. Desde mi perspectiva, creo que la parte de los metadatos es algo esencial, ¿no? Sin los metadatos no vas a tener el conocimiento del negocio y por ende no vas a tener IA. Vas a tener esta información que puede verse vulnerable y esta parte de gestión nos va a permitir tener una información íntegra y de buena calidad. Entonces, todos los modelos que vaya a ser para la inteligencia artificial serán erróneos. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de alimentar la inteligencia artificial, y eso nos va a ayudar a que sea transparente y que sea que veamos el futuro ya con toda esta parte sin tener temor y que no sea transparente como tal. Una IA responsable. Y que sea responsable, exactamente. Gracias. Punto importante es precisamente los datos y los metadatos son las bases y el cimiento de toda estrategia de inteligencia artificial. No puede haber una estrategia de inteligencia artificial sin una base de conocimiento, una base de datos, valga el término, sobre todo porque de ahí es donde los motores de inteligencia artificial son los que obtienen la información para poder procesar, vectorizar y empezar a hacer sus operaciones. Otro punto importante es, al momento de que yo tengo tanta diversidad o está tan disperso mi modelo de datos porque tengo ciertas fuentes para distintas organizaciones dentro de mi empresa, como puede ser recursos humanos, operaciones, contabilidad, que son soluciones específicas para que resuelven una necesidad de cada área. Al momento de tener tan disperso y tan distribuido este tipo de soluciones, el momento de utilizar una inteligencia artificial puedo generar alucinaciones o desviaciones al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se empieza a atontar con tanta información que no le es capaz de responder una pregunta en tiempo real.
Yo creo que uno de los futuros de la parte de gestión de metadatos es poder tener una capa lógica desacoplada de la ubicación y desacoplado del lenguaje en que se encuentra esta fuente para poder generar, ya sea, algunos entrarán en el término de data fabric o que es la centralización física o lógica de la información a través de un acceso democratizado, o un data mesh, que es poder generar distintas unidades de negocio y que cada unidad de negocio sea el owner de sus datos. Pero que a partir de esa capa, la inteligencia artificial pueda obtener la información para poder responder una pregunta tan sencilla como ¿cuántas unidades hemos vendido la semana pasada? Entonces, básicamente para mí el futuro del gobierno es precisamente entregar un acceso seguro y gobernado para cualquier tipo de solución, incluyendo las de inteligencia artificial. Jorge. Gracias. Bueno, considerando todo lo que mencionabas ahorita, Josué, esto yo lo veo como el ecosistema en el cual debe de ser la capa que alimente a la IA. ¿Por qué? Porque al generar este globo, este ecosistema, generamos una red neuronal de datos en la cual vas a ver el ciclo del dato y con ello van a poder tomar información con calidad, eficiencia y de una manera confiable. Entonces, esa es la forma en como yo veo que deberíamos de poderla impulsar. Gracias. Falco. Listo, rapidito. Y ya vamos a poner un ejemplo rápido. Un equipo de ciencia de datos y cómo puede utilizar el tema de los metadatos. Dos conceptos básicos que ustedes conocen, ¿verdad? Privacidad y ética. Casi nadie mete ética en los algoritmos y entonces los metadatos nos pueden ayudar a ver cuáles son datos sensibles, cuáles podemos utilizar, cuáles no, cuáles están infringiendo la ley y sobre todo si tenemos sesgos a la hora de desarrollar modelos o cuando estamos utilizando IA. Yo creo que eso ayuda mucho. Y si usted está en un equipo de IA, lo va a ayudar muy rápido a poder experimentar de una manera más rápida y de poder desplegar esos algoritmos en producción teniendo en cuenta el tema de metadatos. Yo me quedaría con eso. Rosa, para ya cerrar. Bueno, creo que este tema ya está muy platicado, incluso en las actividades, todo el mundo vi que se esmeró en hablar mucho de este tema, pero a mí me gustaría nada más agregar, pues la parte de inteligencia artificial es algo delicado, que va a depender mucho de la calidad de información que tengamos, de los metadatos para que nos permita encontrar rápidamente esa información. Y aquí me voy un poco a los tiempos, ¿no? Para entrenar todos estos modelos, el hecho de que yo tenga la gestión de la metadata me va a minimizar mucho esos tiempos que hoy se lleva todo ese entrenamiento para la parte de los modelos de inteligencia artificial. Bueno, sí, todo esto que los escucho lo he vivido mucho por estar en estas áreas de inteligencia artificial, donde a veces también puede causar reprocesos, ¿no? Cuando nosotros incluimos incluso variables que están fuera de la visión y la misión de la empresa, ¿no? Me ha tocado ver pues una empresa que era una banca de inclusión y de por sí le daba préstamos había un préstamo exclusivo para mujeres y como las bancarizaba, ¿no? Entonces tenían mejor comportamiento de pago que los hombres. Y obviamente en el modelo, ¿no? En el modelo contribuía mucho el género, pero tenía que sacar esa variable porque estaba en contra de la visión y la misión de la empresa, que era ser un banco de inclusión. También pasaba que esa empresa, por ejemplo, era muy sectorizada, ¿no? Era una empresa que surgió en el sur del Perú, y cuando hacías una segmentación de clientes, ¿no? Te salían unos 5 segmentos para poder ofrecer las diferentes tasas en pricing, etcétera. Pero cuando veías simplemente la geolocalización, ¿no? Tendía a estar más en el sur. Y eso ya es un sesgo histórico, ¿no? Hay diferentes tipos de sesgos que se tienen que arreglar desde la parte inicial, ¿no? Conversar con el gerente de producto, el gerente comercial, para que sea más diverso, ¿no? La estrategia comercial. Entonces, siempre va a haber una conversación con el área de negocios y obviamente con los que estamos desarrollando toda la cultura del dato. Bueno, estamos cerrando ya el panel y, bueno, si tienen también algunas consultas, la pueden hacer para poder responderlas. ¿Cómo que no?
No hay. Ya. En el break. Ok.